Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Qué bueno que estamos aquí en otra semana de clases de su curso de asistente dental. Eh, Dar las gracias a Dios por permitirnos reunirnos nuevamente para seguir formándonos como asistentes dentales. Em, Quisiera que alguien, si puede hacer una oración para dar inicio a la clase. ¿Algún voluntario? Bueno, pues si no hay ningún voluntario, la voy a hacer yo, pero no quiero que estén tímidos hoy, porque hoy vamos a trabajar, a abundar mucho en base a estos temas y vamos a ver si empezamos el próximo módulo, que es el módulo 4. Eh, Amado Dios, te damos gracias por el nuevo día que nos has regalado. Gracias por la familia, por la salud, por permitirnos levantarnos cada día a nuestras labores, a nuestras acciones formativas. Te pedimos que tú seas quien guíes como cada lunes esta clase de hoy, que tú nos abras el entendimiento para poder comprender los contenidos que se impartan. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, luego de hacer la oración, vamos a recordar un poco lo que hablamos la clase pasada, que estuvimos en este módulo, que es el módulo 3 de diagnóstico bucal. ¿Quién me puede decir qué recuerda de la clase pasada? ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿Qué recuerdan? ¿Alguien que se anime, por favor? Yendeli. Ya no, no, Yendeli no, para admitirla. ¿Alguien, por favor, que diga que vimos la clase pasada? Ermi. Sí, díganos, Ermi. Ermi, la escuchamos. Ermi, le mantiene la mano levantada. Ali- No la escuchamos, Ermi. Tiene el micrófono apagado. Está bien. ¿Alguien más, aparte de Ermi, que recuerde lo que hablamos la clase pasada? No la escuchamos, Ermi, aún. Pero si alguien en lo que Ermi resuelve el problemita tiene algún aporte em, sobre lo que tratamos la clase pasada, nadie recuerda nada de lo que tratamos en la clase pasada. Mía. Estuvimos viendo las enfermedades
bucales y vimos algunos tipos de medicamentos que se utilizan. Perfecto. Fray Shady. Fray Shady tiene la mano levantada. No, doctora, yo no tengo la mano levantada. ¿Alguien más? Hermi, no la escuchaba. Vamos a iniciar. Entonces, alguien que me ayude a leer, por favor. Vamos a continuar con lo que son las urgencias que se dan en el consultorio dental y su manejo. ¿Quién me ayuda con la lectura? Chris Mary. Ok, nos quedamos en hipotensión ortostática. Sí. Ok, hipotensión ortostática, sintomatología, fatiga, mareos, hipotensión arterial a los cambios de posición. Tratamiento, si el paciente nos advierte esta situación previamente a la atención, evitar la horizontalidad, los cambios de posición bruscos y atenderlo en posición de sentado. Si se da durante la atención, verificar lentamente al paciente. Alergia, sintomatología, hipoanormotensión, rinitis, tos, edema, prurito, enrojecimiento, calor, pulso normal o taquicárdico. Tratamiento, corticoides o antihistamínicos. Las dosis y la vía de administración oral y o inyectable dependerán del cuadro clínico. Shock anafiláctico. Perdón, sintomatología, desvanecimiento, hipotensión, palidez, sudoración, taquicardia, tratamiento, adrenalina, en ampollas de 0.3 miligramos, 1 por 1000 en adultos y de 0,15 miligramos, 1 entre 1000 en niños, o EpiPen intramuscular o subcutánea en vasto externo. Dado que la acción de la adrenalina es muy breve, luego aplicar difendramina, una ampolla de 5 miligramos intramuscular y corticoides, una ampolla intramuscular. No se ve ahí. Ok. Paro cardiorrespiratorio, sintomatología, inconsciencia, apnea, ausencia de pulso, tratamiento, reanimación cardiopulmonar. El odontólogo y su equipo deben estar preparados para la práctica de la RCP. Es importante contar con un botiquín de emergencias completo y actualizado y saber hacer uso de cada uno de sus elementos. Hipoglucemia. Se ven diabéticos con sobredosis de insulina o hipoglucemiantes orales, ayuno prolongado, personas que han aumentado el ejercicio físico sin consumo de alimentos adecuados, consumo de alcohol, etcétera. Sintomatología, temblores, palpitaciones, hambre, palidez, sudoración, convulsiones. Tratamiento. Si el paciente está consciente, 3 cucharaditas de azúcar o jugo azucarado, 5 a 15 gramos de hidrato de carbono según la edad, el estado, perdón, del paciente y el nivel de glucosa. Si está inconsciente, glucosa al 50% o al 30% en ampollas. En beber una gasa y colocarla en el piso de la boca con un hilo de sutura para el exterior a fin de evitar que el paciente la trague. Signos vitales en el consultorio dental. La medición de los signos vitales es de gran importancia en el consultorio dental. De esta forma podemos obtener una visión objetiva y anticipada del estado funcional del paciente. Chris Mary.
Crismeiri, déjelo hasta ahí para explicar algo. Gracias. Ok. Bueno, como habíamos hablado de, de las urgencias en el consultorio dental y su manejo, habíamos tratado algunas en la clase pasada. Hoy continuamos. Hablamos de la hipotensión ortostática, que es la que se da cuando se baja la presión por la posición en que esté el paciente. Se da mucho en el caso de la odontología, pues como está el sillón dental, como lo utilizamos, el paciente está en posición horizontal casi siempre. Entonces, cuando el paciente se para bruscamente, puede tener un ligero bajo de presión. Es bueno que cuando el paciente terminemos de hacerle algún procedimiento, podamos ir parando el, el sillón despacio para que el paciente no tenga ningún tipo de mareo, o que se le baje la presión en este caso, pero si de todos modos lo tiene, pues eh, vamos a esperar un ratito, podemos buscar un poquito de alcohol al paciente, también podemos darle algo caliente si lo tenemos en el consultorio, entre otras cosas. Es bueno que si el paciente tiende a padecer de esto mucho, entonces, y él nos lo comunica, pues trabajarle al paciente de manera que él esté lo más en posición sentado posible. Ya la alergia, esto puede ser que el paciente, por algún olor que haya en el consultorio, sabemos que en el consultorio los materiales tienen olor fuerte y a veces el paciente tiende a hacer alergia a esto. También algunos pacientes son alérgicos a lo que es el látex de los guantes. Entonces es bueno que también nos lo comunique en caso de que sea así. Y si no, entonces pues tener antihistamínicos, lo que conocemos como antialérgicos, que se le puedan dar vía oral al paciente. Ya cuando hablamos de un shock anafiláctico, es un proceso alérgico agudo, esto por la ingesta de algún tipo de medicamento en el consultorio o también por la administración de anestesia. En estos casos se le va a aplicar al paciente adrenalina vía intramuscular o subcutánea y también se le va a indicar eh, difendramina o loratadina, alguno de estos antialérgicos. También ya cuando algo ya que un poquito más grave es un paro cardiorrespiratorio. em, en los odontólogos y el personal asistentes deben de estar debidamente, eh, deben de manejar lo que es la práctica del RCP, que es la reanimación cardiopulmonar al paciente, para si se dan estos casos, que son casos aislados, pero puede que se den, y hay que siempre saberlo. Es por esto que se debe de contar con un botiquín de primeros auxilios, en lo que podamos llamar al 911 o alguna institución que nos socorre en ese caso de emergencia. Cuando ya hablamos de una hipoglucemia, es cuando comúnmente, como se conoce, cuando se le baja el azúcar al paciente. Esto se puede dar porque hay pacientes que son diabéticos y no se han administrado los medicamentos ni la insulina, en estos casos si la requieren, y también que hay pacientes que van a hacerse eh, procesos quirúrgicos y le hablan mentira al odontólogo y le dicen que sí, que han comido, que se han desayunado, y entonces puede que pase esto. En este caso, entonces, lo que hacemos es que le damos algo dulce al paciente o, como dice aquí en la literatura,
podemos tener una solución de glucosa para colocársela en una torunda de algodón o en una gasa debajo de la lengua al paciente. Esto va a calmar el proceso. Si alguien tiene alguna pregunta en base a esto o tiene algún aporte, es el momento. Nadie tiene ningún aporte en base a esto. ¿Han entendido todo bien? Bueno, pues si han entendido todo bien, es bueno que si tienen alguna duda, me hagan las preguntas. No se queden con dudas, por favor. Vamos a continuar entonces con lo que son los signos vitales en el consultorio dental. ¿Quién se anima a leer? Mía. Signo vital en el consultorio dental. La medición de los signos vitales es de gran importancia en el consultorio dental. De esta forma podemos obtener una visión objetiva y anticipada del estado funcional del paciente. Según la información obtenida, se tomarán decisiones terapéuticas. El odontólogo debe saber que el seguimiento clínico y el uso de la técnica adecuada para sus mediciones representa un aspecto muy relevante para prevenir emergencias en el consultorio dental. El odontólogo debe medir los signos vitales antes, durante y después del procedimiento dental, y del mismo modo debe estar involucrado en la situación individual de cada paciente y proporcionar medidas higiénicas y estéticas para mejorar su calidad de vida. La evaluación continua de los signos vitales durante el procedimiento quirúrgico dental en el que se usan analgésicos locales es particularmente relevante en este caso, ya que puede ayudar a prevenir complicaciones como arritmia cardíaca, crisis hipertensiva o angina del pecho. La importancia de un buen examen y diagnóstico dental. La importancia de tener un buen diagnóstico dental a la hora de realizar cualquier tratamiento dental es fundamental para ofrecer los mejores resultados. Gracias a los avances en la odontología, los exámenes clínicos cada vez son más completos, logrando no solo unos buenos resultados estéticos, sino un bienestar general del paciente a largo plazo. A lo largo de la historia de la odontología se han podido observar errores en los tratamientos debido a un mal diagnóstico, como endodoncia, cuando no hacían falta a una reconstrucción que previamente necesitaba de una endodoncia. Gracias a los avances en odontología y un buen tratamiento, estos errores han ido desapareciendo. Súbalo un poquito, profe. Endodoncias, Mía. Endodoncias. Continúe. Súbamelo un chin porque el nombre de ustedes tapa un poquito. Ah, ok. Continúe. Es de gran importancia contar con un buen diagnóstico para obtener resultados deseados.
en odontología. Un problema dental mal tratado puede desembocar un grave resultado como infección generalizada. Un buen examen clínico debe ser muy completo. Este debe incluir la evaluación de los dientes existen así como las raíces y el periodonto. Continúe. Nuestra salud bucal es un factor muy importante, no solo porque nos ayuda a sentirnos más seguros con nosotros mismos, sino porque una enfermedad dental puede llegar a afectar a todo el organismo. Déjelo hasta ahí. Recopilación de... Okay. Déjelo hasta ahí, Mía. Para ustedes, ¿cuál es la importancia de tomar de manera correcta los signos vitales en el consultorio? Levantando la mano, por favor. Ermi, Ahora sí se escucha. sí. Ok, tuve un problema al inicio. Bueno, la importancia de los signos vitales, principalmente en adultos, viene siendo cuando se vaya a hacer un procedimiento como quirúrgico, ya sea colocarle anestesia, independientemente que sea para una endodoncia o una cirugía simple, porque tanto la presión como el azúcar puede subir y el paciente puede tener ya ahí mismo una urgencia en el consultorio por eso mismo, por la presión. Entonces hay que tener controlado antes de iniciar el procedimiento que la presión esté adecuada para dicho procedimiento. Muy bien, gracias, Ermi. Asimismo, como dice Ermi, es importante que podamos tomar lo que es la tensión arterial de los pacientes cuando se vaya a colocar anestesia o cuando vayamos a hacer cualquier otro procedimiento que pueda poner en riesgo la salud cardiológica del paciente. Es importante que tener siempre un esfigmomanómetro en el consultorio para así poder tomar la atención. Hay algunos que son digitales, otros que son manuales, otros que van en lo que es la muñeca, pero es importante aprender a tomarla de diferentes formas. Ya se está utilizando más lo que son los digitales, pero es importante saber manejar cuando la presión está alta, cuando está baja, cuando es lo normal, para saber entonces cómo funciona este dispositivo. También, cuando ya hablamos de la importancia de un buen examen y diagnóstico dental, ¿quién me dice cuál es la importancia? ¿En qué radica la importancia de hacer esto de manera correcta? ¿Quién me dice cuál es la importancia de un buen diagnóstico dental? Porque es importante recopilar toda la información de los pacientes. Vamos a ver quién me dice. Yendeli, Bueno, se evita lo que es una urgencia en el consultorio. También, o sea, debemos de
tomar ¿cómo se diría? De hacer un diagnóstico de todas las enfermedades y patologías que el paciente tiene y también de los antecedentes, porque a veces el paciente no sufre de cierta condición, pero tiene algún antecedente y se puede desencadenar en la consulta. Un ejemplo, que sea alérgico al hipoclorito o no sé, a otro instrumento, a otro material. Eso tenemos que tenerlo en consideración. Prismeiri. Ok, pues también la importancia de un buen diagnóstico o examen dental es que va a tener como resultado, o sea, nos va a garantizar los recursos necesarios para realizar lo que es un buen tratamiento, ya que si no sabemos el diagnóstico correcto de un paciente, no vamos a aplicar un tratamiento como debe de ser. Muy bien, excelente. Lo más importante de hacer un buen diagnóstico dental es que brindemos un buen tratamiento, el tratamiento oportuno al paciente y que éste necesita. Eso es lo más importante, además de que vamos a saber todo lo concerniente a lo que el paciente padece o no, para saber cómo vamos a proceder. Pero la importancia radica en que vamos a brindar el tratamiento necesario y oportuno al paciente. Entonces, ya cuando hablamos de la recopilación de información, que la, que la habíamos hablado en lo que es la ficha dental, dice que la mejor manera de comenzar un tratamiento es que el odontólogo hable con el paciente y que haga las preguntas adecuadas para lograr tener una información importante. La seguridad y la confianza son muy importantes en la relación dentista-paciente. De hecho, la falta de comunicación puede llevar a un mal diagnóstico y desacuerdos innecesarios. Es muy importante que el paciente no tenga prisa para explicar todo lo que necesite y exponga el problema tal y como lo siente. El diagnóstico acertado es clave para el manejo adecuado e integral de nuestros pacientes. No podemos ver las necesidades dentales de nuestros pacientes sin tener en cuenta el resto del cuerpo humano y los sistemas que lo conforman. Por otra parte, la medicina oral es el puente entre todo procedimiento dental y su impacto en el cuerpo humano en general. Para llegar a un diagnóstico acertado es importante el uso de varios medios y métodos como la indagación de signos y síntomas, los resultados de laboratorio clínico, el análisis radiológico y la toma de biopsias para el análisis histopatológico. Todo ello son de gran utilidad para el diagnóstico. La capacidad de hacer un diagnóstico clínico temprano con la ayuda de varias herramientas diagnósticas es muy importante para el manejo adecuado de estos pacientes y la mejora de la calidad de su vida. Como habíamos hablado un poco en lo que era la ficha clínica, la importancia de hacer una buena recopilación de la información para de este modo, como hemos hablado, brindarle un tratamiento oportuno al paciente y que éste se pueda sentir a gusto con este. Es importante que el odontólogo mantenga una buena relación con el paciente de profesional, una de profesional paciente, donde haya una buena comunicación, donde el paciente tenga la confianza de poder expresar cualquier tipo de inquietud, cualquier cosa que le esté pasando, que vaya a repercutir de manera inmediata en lo que es el diagnóstico del paciente. Es bueno que podamos adentrarnos en esta parte y que el paciente no sienta que como que se sienta restringido ahí, porque si esto pasa, entonces puede omitir algún tipo de información que puede ser relevante para nosotros. En lo que es el diagnóstico acertado, es importante que podamos realizar un diagnóstico de manera integral, como ustedes dijeron anteriormente, es importante
para brindarle el mejor tratamiento a nuestros pacientes. El diagnóstico va a ser de diferentes herramientas que vamos a incluir en esta parte para poder completarlo y que este sea de manera adecuada, como son las radiografías, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellas, también la indagación de los signos y síntomas, el examen clínico del paciente, si es necesario el examen de laboratorio, en caso de que vayamos a hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico que sea avanzado, así como en el caso que si necesitamos biopsias, también estos no son estudios complementarios que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico acabado de lo que es la situación que tenga el paciente. Cuando ya vamos a hablar de la inspección de la boca, esta es una parte de lo que es el diagnóstico acertado del paciente. Es una de las partes claves para poder realizarlo. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? ¿Quién me colabora? Fray. Inspección de la boca. La evaluación de la cavidad oral es y debería ser siempre parte del examen médico físico, dada la cantidad de patologías que pueden cursar con síntomas o signos en las estructuras que comprenden la cavidad oral. Su examen tiene que ser parte del arsenal de cualquier especialista. La clave del examen físico es que debe ser metódico y sistemático, aunque no existe una forma estandarizada de realizar el examen. Es necesaria la sistematización por parte del examinador para no pasar por alto ninguna estructura. Antes de comenzar, el paciente debe estar semisentado cómodamente con la cabeza apoyada. El instrumental básico consiste en una buena fuente de luz, ya sea directa por medio de una lámpara o luz natural, o indirecta, espejo dental o espejo frontal. También se deberá contar con instrumental para desplazar tejidos blandos como un espejo dental o un bajalenguas y siempre utilizar guantes. Las estructuras a evaluar son labios, mucosa bucal, paladar duro y blando, amígdalas y orofaringe, lengua y piso de la boca. En ellos se evaluará forma, textura, simetría, coloración, volumen, así como los dientes, procesos alveolares y encía, en los cuales se valorará cantidad de pieza en boca, tamaño, forma, caries, movilidad, presencia de enfermedad periodontal, entre otros. Déjelo hasta ahí, gracias. Miren, la inspección bucal es la clave para brindar una buena atención al paciente, pues en esta vamos a observar la molestia, la causa, el motivo de consulta del paciente y vamos a hacerlo de manera integral. ¿Cómo es de manera integral? Observando cada estructura de la boca. Puede ser que el paciente muestre una molestia, pero quizás eso le está provocando otra cosa, como alguna estructura del diente que no está en la condición adecuada. Es por esto que debemos de evaluar de manera integral toda la boca, es decir, labios, mejillas, paladar duro, procesos alveolares, dientes, todo esto que se menciona aquí y que mencionamos al inicio de la primera guía de este módulo que conocimos, es bueno que siempre evaluemos esa parte. Ustedes
no van a manejar así como asistentes dentales esta parte, pero es bueno que conozcan todas estas estructuras y cuando la estructura está en condiciones óptimas y cuando no, para ustedes saber qué se debe hacer y cuál es la causa, porque puede ser que el paciente refiera que tiene un dolor en un cordal y pueda ser que sea por un proceso infeccioso en las amígdalas o viceversa, que no vea que tenga un cordal afectado y le esté ya infectando lo que es las amígdalas, que suele pasar. Entonces, es por esto que la inspección clínica es de vital importancia en estos casos. Ya podemos, como le decía anteriormente, eh, hacer estudios complementarios como radiografías y todo lo demás. Si alguien tiene algún tipo de pregunta en base a esto, algún aporte de alguna experiencia que ha tenido, puede participar en este momento. Bueno, pues si no es así, entonces vamos a continuar con lo que son las radiografías. ¿Quién me ayuda con la lectura? La radiografía es la técnica que a través del uso de los rayos X permite obtener una imagen del interior del organismo. El término también se emplea para nombrar la foto generada con esta técnica. El procedimiento consiste en exponer aquello que se pretende fotografiar a una fuente de radiación, es decir, se emiten rayos X sobre la parte del cuerpo interior que se desea observar. Los rayos X tienen la capacidad de atravesar los tejidos blandos, órganos, músculos, pero no los huesos, que absorben la radiación. De este modo, al colocar un detector especial sobre el cuerpo, los rayos X van generando la imagen. Los huesos quedan grabados en blanco eh, y el resto de los componentes internos del cuerpo en distintas tonalidades, ya sea gris, de acuerdo a la densidad. O puede ser negro también. El vacío, por último, entonces queda negro, cuando no hay ningún tipo de estructura. Los tipos de radiografías, tenemos que existen numerosos tipos, que a pesar de que se trata de una técnica algo invasiva, su corto periodo de duración evita que exista riesgo alguno para el paciente. La sencillez de su procedimiento y la utilidad de sus resultados convierte a la radiografía en una prueba de diagnóstico muy habitual. Algunos de los tipos más comunes son la abdominal, que este tipo de prueba se utiliza para examinar partes internas como son el estómago, los intestinos, entre otras. Las radiografías de tórax, que en este caso las imágenes ayudan a diagnosticar patologías como el cáncer, infección o acumulación de aire en los pulmones. Ya cuando hablamos las radiografías de las articulaciones, que es una de las más comunes, se realizan en zonas como la rodilla o la muñeca, que suelen ser dañadas de forma muy habitual. Y la que más nos interesa a nosotros en este caso es la radiografía dental, que en ella se van a observar los huesos maxilares, la mandíbula y los dientes, son las zonas fotografiadas. La radiografía dental puede diagnosticar afectaciones bucales, tales como tumores, quistes o roturas en piezas dentales, también caries profundas, entre otras. También podemos observar a través de ella los diferentes tratamientos que se han realizado los pacientes. Por ejemplo, en el caso de tratamientos de canal, podemos observarlos en estas radiografías. Es importante
que sepamos los tipos de radiografías que se utilizan. Aquí vamos a tratar en este módulo a grosso modo lo que es la parte de las radiografías, simplemente para que ustedes vayan teniendo una idea de esta. En este caso podemos observar en la imagen dos tipos de radiografía muy importantes en lo que es la odontología. Aquí vemos a la derecha la radiografía panorámica, que es una radiografía ya más generalizada, donde se pueden observar todas las piezas dentarias del paciente con las afectaciones que puedan tener y también con los tratamientos que se han realizado. Esta nos permite diagnosticar no solamente una pieza dental, sino varias o todas las piezas dentarias de tanto el maxilar como la mandíbula. Aquí en el lado izquierdo tenemos una radiografía periapical, que es una radiografía más específica, donde podemos observar uno o varias piezas dentarias en las que buscamos la afectación que ésta pueda tener. Es muy utilizada en lo que es el campo ya de la endodoncia específicamente. Hay otros tipos de radiografía en la odontología, como son la radiografía oclusal, que es la que va a mostrar todas las caras oclusales del diente, puede ser tanto superior como inferior. Y también tenemos lo que son las radiografías aletas de mordida, en lo que buscamos lo que son las caries interproximales. ¿Alguien tiene alguna duda o algún aporte en base a este tema de las radiografías? ¿Quién ha escuchado hablar sobre las radiografías? Yendeli. Un aporte. En la radiografía panorámica no tan solamente vemos los dientes, sino también sus estructuras adyacentes, como es el seno, el conete nasal, también podemos ver la mandíbula, el cóndilo. A ver, 36 ya son las 46. Está bien, son 46. Me ponte a jugar en 10 minutos. Continúe, Yendeli. También se puede ver lo que es el arco cigomático, en algunos casos también la parte de la vértebra, y que es una imagen 2D. Exacto. Perfecto, muy buen aporte por parte de Yendeli. Sí, podemos observar los senos maxilares, que son estas estructuras aquí, que decía cuando estábamos leyendo que, por ejemplo, los rayos X no traspasan el hueso, por eso que vemos las estructuras que van siendo como color blanco. Esas estructuras que se ven más concentrada la imagen, no atraviesa los huesos, ya sí los tejidos blandos. Y en esta parte, cuando vemos los senos maxilares, lo vemos de forma negra porque es una cavidad que está vacía. Entonces, no lo muestra de esta forma. Ya el gris, ya todos esos colores lo que es el negro, el blanco y el gris se debe a la densidad de las estructuras que se van a mostrar en lo que es la radiografía. Yendel levantó la mano nuevamente. Sí, que la parte que vemos radiolúcida en una panorámica, que es lo negro que podemos observar, y la parte radiopaca es lo blanco que podemos observar en una radiografía.
Así mismo es, como dice Yendeli. Es importante conocer estos términos y saber la importancia de las radiografías y saber identificar cuándo una radiografía está de manera correcta y cuándo no. Ustedes como asistentes dentales van a tener que eh, trabajar mucho con radiografías. Ya esto será en la toma de las mismas y también en revelado, ya las periapicales, que son las que más eh, podemos observar, lo que son los consultorios dentales para, para diagnósticos inmediatos. Pero ya si el odontólogo está más interesado en observar varias estructuras, pues manda a hacer una panorámica, que no en todos los consultorios hay un dispositivo de esto, que es un panorámico para realizarla, pero en la mayoría de los consultorios es necesario que el paciente, que el doctor, mejor dicho, tenga un rayo X, esto para eh, poder resolver cualquier tipo de emergencia y que necesite un apoyo, es decir, un examen complementario, que en este caso sería una radiografía periapical. Yendeli. Un aporte. En la consulta donde trabajo, llegó una paciente con un dolor del lado derecho. Se verificó con todos los especialistas y la paciente no redactaba ningún dolor, un ejemplo que sea ocasionado por una caries, que es lo principal que uno de una vez ve, o que el cóndilo esté en mal posición, todo estaba bien. Se le hizo una radiografía panorámica y en la panorámica se veía el lado derecho de la rama de la mandíbula más grande en comparación con el lado izquierdo. Entonces, por eso es la importancia de la panorámica en primera instancia, como cuando el paciente va por primera vez, a todos los pacientes hay que realizar una panorámica para no tan solo ver los dientes, sino también sus estructuras adyacentes. Y con la panorámica fue que se pudo identificar realmente el dolor de por qué vino la paciente, porque la rama de la mandíbula del lado derecho estaba inflamada. Se veía en la panorámica que estaba más grande, pero clínicamente la paciente no tenía inflamación ni nada. Sí, hay casos en que los pacientes muestran alguna molestia, por así decirlo, que nosotros como odontólogos, con nuestro criterio, nos damos cuenta de que necesita un examen, no una periapical que la podemos hacer en el consultorio, a veces también panorámicas, inclusive hay casos en que el paciente necesita una tomografía. Entonces, va a depender de la gravedad del caso y de la extensión del caso, de la afectación de las estructuras que consideremos que estén afectadas. Sí, en primera instancia, a todo paciente para su registro en el consultorio, siempre es bueno mandarle a hacer su panorámica, indicarle su panorámica al paciente para saber a qué nos estamos enfrentando, qué el paciente se ha hecho, cuáles son los trabajos previos del paciente, la condición de esos trabajos, qué hay que realizarle y cómo vamos a abordar esta parte. Entonces, esa es la importancia de lo que es las radiografías dentales, que en este caso estamos viendo en la imagen solamente las periapicales y las panorámicas, que son las más utilizadas. Si nadie tiene algún otro aporte, entonces vamos a continuar esta parte con lo que es eh, los modelos de estudio. ¿Quién lee? Hermi. Los modelos de estudio son modelos que se toman de la boca
de los pacientes. Pueden ser en escayola o digitales y representan la copia exacta de dicha boca para poder estudiarla a la perfección y poder planificar un tratamiento. Por este motivo, es muy común su uso a la hora de llevar a cabo tratamientos de prótesis o de periodoncia. ¿Para qué sirven? Para evaluar las arcadas, ya que permiten analizar y observar la interacción de los dientes y detectar si la oclusión no se está relacionada correctamente. Esto es gracias precisamente a hacer una réplica de la boca del paciente, lo que conlleva poder observar fácilmente factores, entre otros, como la morfología de los dientes, su inclinación, etc. Diagnóstico y tratamiento personalizados. Poder estudiar tan de cerca y cómodamente los modelos de estudio permite detectar si los dientes son demasiado grandes o demasiado pequeños, si la forma es o no la adecuada, o por ejemplo, si hay espacios entre ellos, lo cual es vital en el caso de necesitar un tratamiento de ortodoncia, pues permite que el ortodoncista haga un plan de tratamiento específico y personalizado para el paciente. Mejora la comunicación con el paciente. Las radiografías y las imágenes ayudan a mostrar a los pacientes el estado de su boca, pero los modelos de estudio, al ser tridimensionales, pueden tener un mayor impacto a la hora de solo demostrarles el estado actual de los dientes y todo lo que les rodea, sino de explicarles cómo va a ser el tratamiento propuesto. Los modelos de estudio constituyen otro elemento de diagnóstico complementario para el odontólogo en su consulta. Estos son una copia exacta de la boca del paciente, donde estos se pueden tomar con alginato, también con siliconas, y estos se van a utilizar en lo que son los tratamientos posteriores que se le van a realizar al paciente. Es importante realizar estos modelos de estudio, no en todos los casos, en algunos, cuando se van a confeccionar prótesis dentales, también cuando vamos a trabajar con lo que son los tratamientos de ortodoncia. Esto para saber el antes y el después de los pacientes, del tratamiento que le vamos a realizar a los pacientes. Más adelante, ustedes en su práctica y en los otros módulos van a observar y hacer prácticas en base a esto, de cómo tomar impresiones dentales y también el llenado para la obtención del modelo de estudio. Vamos a observar cuáles son los materiales necesarios para hacer estos tipos de trabajo y que queden de manera correcta. El paciente es importante que podamos
mostrarle físicamente qué vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr para que el paciente pueda sentirse más cómodo con la consulta y que vea que es un tratamiento personalizado a este. Además, estos modelos nos sirven a nosotros como manera de saber qué tenemos y qué podemos hacer. Entonces, es un buen elemento para la planificación de un tratamiento futuro que se le vaya a realizar al paciente. Y al final de cada tratamiento, el paciente ya va a observar, así era que yo estaba y así es que me voy. Entonces, esto va a mejorar la comunicación con el paciente, se va a sentir confiado y en seguridad, que es lo que más necesitamos y es lo que buscamos a la hora de realizar un diagnóstico y un tratamiento, que el paciente se sienta cómodo. Si alguien tiene algún aporte o alguna duda en base a esto, todo está claro. Pues perfecto. Sí, todo está claro. Entonces, vamos a entrar de una vez con lo que es el próximo módulo en este tiempo que nos queda para iniciarlo. Vamos a hablar del módulo 4 que está titulado Operación, asistencia al odontólogo en operación. Entonces, déjeme presentar la diapositiva de esta parte. ¿Qué ustedes han escuchado en base a esto? ¿Qué significaría asistencia al odontólogo en operación? ¿Qué ustedes entienden por esta parte? ¿Qué han escuchado? ¿Nadie ha escuchado nada? ¿Qué sería, a qué se referiría esta parte? No saben, no he escuchado nada. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Yendeli tiene la mano levantada y luego Hermi. Ok, eso se trata de la técnica de 4 manos, o sea, no son solamente el odontólogo, sino también el asistente dental, debe de como de pasar los materiales que el odontólogo necesita de acuerdo a cada procedimiento, por eso que se dice técnica de 4 manos. Hermi. Bueno, Yendeli me robó las palabras de la boca, básicamente era eso lo que iba a decir, que asistirle al odontólogo en operación es básicamente la técnica de 4 manos. Estar ahí, pasarle los instrumentos, llegase que esté en una cirugía o cualquier procedimiento que necesite de nuestra asistencia. Así es. En esta guía van a aprender, en esta primera guía de este módulo que iniciamos, van a aprender todo el instrumental necesario para el ejercicio de la odontología. Vamos a ver el instrumental por áreas. ¿Cuál es el instrumental necesario para el diagnóstico bucal? ¿Cuál es el instrumental necesario para el aspecto de las restauraciones, en la endodoncia, en la cirugía? Todo ese instrumental lo vamos a conocer, empezar a conocer el día de hoy.
Esta es la primera guía de esta unidad, de este módulo, mejor dicho, y está dividido en dos como los demás. Vamos a leer lo que es la competencia final del módulo y los resultados de aprendizaje de este módulo. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién se anima a ayudarme en la lectura? Esther. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha lo que digo? ¿Me escucho ahora? Sí, le escuchamos. Ok. Al final del módulo, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar procedimientos para asistir al odontólogo en las operaciones, de acuerdo a las normas de seguridad e higiene ocupacional. Resultados de aprendizaje. Dado y analizado los contenidos, el participante será capaz de manipular los instrumentos dentales para ser usados en el consultorio odontológico, identificar instrumentos dentales según utilidad, preparar bandeja de instrumentos dentales según normas establecidas, evidenciar responsabilidad en la manipulación de instrumentos dentales según instrucciones dadas. Gracias, Esther. Sí, lo que vamos a, a ver, lo que vamos a lograr al final de este módulo será que ustedes conozcan todos los procedimientos necesarios para asistir al odontólogo en las operaciones. Ya esto de acuerdo a lo que son las normas de higiene y seguridad ocupacional. Los resultados de aprendizaje, ustedes van a aprender a manipular los instrumentos, van a conocer los instrumentos, van a saber identificarlos, van a saber preparar las bandejas dentales y van a ver, se va a evidenciar que ustedes tienen la capacidad y la responsabilidad necesaria para el manejo de esos instrumentos. ¿Por qué esto? Porque sabemos que son instrumentos en su mayoría, cortopunzantes que necesitan un trato adecuado a la hora de utilizarlos. Entonces, vamos a empezar en lo que es la lectura de lo que son los instrumentos dentales. ¿Quién me colabora? Esther. Ok. Instrumentos dentales. El conjunto de herramientas, utensilios y aparatos necesarios para prestar una atención bucodental adecuada. Conocer y tener destreza para emplear estos dispositivos es algo indispensable, tanto en la clínica como en el laboratorio. Los instrumentos empleados en odontología proceden a su mayoría el desempeño odontológico, aunque también se han adaptado otros desde la cirugía general o desde alguna de sus especialidades. Las personas del equipo encargadas de auxiliar al odontólogo son los responsables de prepararlo y disponerlo en función a las necesidades del dentista, permitiendo un acceso sencillo y seguro al mismo. Por ese motivo, la idea es que se presente una bandeja esterilizada que agrupen el instrumento que cada técnica precise. Instrumentos de diagnóstico. Hasta ahí, Esther. Ok. Bueno, los instrumentos dentales, como se dice aquí, son un grupo de herramientas e utensilios que son necesarios para prestar la atención bucodental. Algunos de estos son solamente de uso exclusivo de la odontología. Otros se han integrado
de otras de otra especialidad médica como es la cirugía, pero regularmente los instrumentos dentales han sido creados solamente para esto. Los auxiliares al odontólogo, es decir, los asistentes dentales, son los encargados de prepararlo y disponerlo para el odontólogo de manera organizada. Por esto es importante que ustedes puedan conocerlos y también saber su disposición adecuada en lo que son las bandejas. Estos instrumentos deben de ser presentados al odontólogo de manera esterilizadas. Los instrumentos dentales siempre deben de estar esterilizados. ¿Esto por qué? Porque muestra una calidad en lo que es el trato y el tratamiento al paciente. No podemos utilizar instrumentos que no estén esterilizados porque sabemos que trabajamos con tejidos con tejidos y también con lo que es la sangre, que es un elemento que se integra en casi todos los procedimientos dentales, además de la saliva. Entonces debemos de evitar contaminar al paciente, causándole alguna otra afección que el paciente no ha estado buscando. Es importante la correcta esterilización de esos instrumentos. Entonces ahora vamos a pasar en lo que son los instrumentos por cada especialidad que se vaya a necesitar, cualquier especialidad o procedimiento que se vaya a realizar. Esther, ¿puedes seguir leyendo lo que son los instrumentos de diagnóstico? Instrumentos de diagnóstico. Los instrumentos de diagnóstico en odontología son herramientas esenciales para la evaluación clínica y el tratamiento dental. Es importante que los instrumentos de diagnóstico sean de excelente calidad, con una asepsia impecable y un material de primera calidad. Algunos de los instrumentos de diagnóstico más comunes incluyen espejo de exploración dental. Este instrumento permite una visión directa e indirecta de la cavidad oral del paciente y se utiliza para examinar la boca, los dientes, las encías. También se puede utilizar como separador de tejido y lengua. Un espejo dental es la herramienta profesional más importante para dentistas como para tanto para dentistas como para higienistas dentales. Sin estas herramientas sería un desafío examinar las superficies de los dientes o el tejido gingival en la parte posterior de la boca. Dele un poco. Sonda. Instrumento diseñado con una punta larga, roma, sin corte y muy fina, especial en el examen de detección de caries y diagnósticos de la enfermedad periodontal. Pinza algodonera. Como su nombre lo indica, la pinza se utiliza para manipular el algodón, sujetar y trasladar objetos de la cavidad oral como fresa, tiras de papel, dentro o fuera de la cavidad oral. Puedes encontrar pinzas con puntas lisas o dentadas, extremos pintiguado o redondeado. Explorador. Un explorador dental es un instrumento de salud puntiagudos, perdón, o redondeados. Explorador. Un explorador dental es un instrumento de salud bucal que utiliza un dentista durante un examen clínico de un paciente. Este tipo de herramienta tiene un extremo afilado y puntiagudo y se usa para encontrar puntos blandos o agujeros
disculpa, puntos blandos o agujeros en los dientes causados por caries. Varias versiones de este instrumento son útiles para detectar problemas en diferentes áreas de un diente. Además, los exploradores permiten a los dientes encontrar a los dentistas, perdón, permiten a los dentistas encontrar depósitos de alimentos duros debajo de la encía que pueden causar problemas de salud. El explorador dental tiene una forma relativamente simple. Tiene un mango largo y delgado que generalmente presenta un área rugosa hacia la parte superior para que sea más fácil de agarrar. Además, el explorador presenta una cabeza fina y curva con una punta muy afilada al final. Este punto está diseñado para aumentar la capacidad de un dentista de utilizar la sensación táctica para identificar problemas físicos en la boca. Sensación táctil. Déjalo hasta ahí, Esther. Vamos a observar en las siguientes imágenes. Aquí tenemos lo que es el espejo dental, que es este instrumento va a permitir tener una visión en la cavidad oral para poder examinar los tejidos dentarios. Además, lo podemos utilizar como separador de tejidos y lengua. Es de vital importancia todos esos instrumentos que que Esther ha leído, son importantes porque sin estos no se puede realizar un diagnóstico bucal, un correcto diagnóstico bucal. Esas herramientas son uno a uno, deben de estar ahí en todo momento, en todo procedimiento que se vaya a realizar en la cavidad oral. Debemos de tener en nuestra bandeja un espejo, una pinza, un explorador, y no siempre se debe de tener una sonda, pero también es importante poder conocerla. Vemos el espejo, es un instrumento relativamente sencillo que nos va a permitir tener una visión de en todos los ángulos de lo que es la cavidad oral. Lo habían visto los espejos, esos instrumentos lo habían visto, habían tenido la, la oportunidad de conocerlos. Excelente. Pues también vemos aquí lo que es el explorador. Ahí está, déjame ver, creo que dicen por aquí. Sí, en las prácticas, sí, ok. La sonda, que es un instrumento que va a permitir hacer un diagnóstico de lo que es la enfermedad periodontal. No sé si se recuerdan que hablamos que cuando existe periodontitis, a veces en la mayoría de los casos existen bolsas profundas de los dientes, las encías se levantan y esta sonda nos permite obtener lo que es la longitud de las mismas para poder dar un tratamiento adecuado. La pinza algodonera va a ayudar lo que es a manipular, a sujetar todos aquellos materiales que son necesarios para realizar los procedimientos, como son las tiras de papel, también las fresas, nos va a permitir manipularla, lo que ya sea de la bandeja a nuestra mano, el algodón también. También las gasas que la vamos a manipular con esta. Podemos ver la forma que tiene, donde podemos sujetar los
los materiales que vamos a manipular. Algunas que tienen una forma de dientito al final. Estas son utilizadas más ya para separar tejidos en lo que es el área quirúrgica. Cuando ya hablamos del explorador, este es un instrumento que tiene dos puntas, las cuales nos va a servir para encontrar lo que son puntos duros o blandos en el diente, ya sea causado por caries. Vamos con el explorador, vamos a tener la sensación táctil de ver si este remueve alguna partícula para saber si estamos trabajando de manera correcta cuando se está removiendo algún tipo de caries. También podemos utilizarlo en la detención de saber si hay sarro en los dientes, debajo de la encía y en muchas cosas más. Eh, los exploradores, miren aquí la forma del explorador, tiene un mango relativamente fácil de manejar y este está diseñado para que cuando vayamos a evaluar los tejidos, tener una sensación táctil como precisa en el momento que usted sepa que ahí falta un chin de carie por quitar porque está hablando el tejido todavía. Que ahí hay algo duro, que aquí hay un defecto, todo esto nos permite el explorador. ¿Alguien tiene alguna pregunta en base a esto? ¿O algún aporte? Les decía que esos instrumentos de diagnóstico no podemos obviarlo de ninguna manera, en ningún tipo de procedimiento odontológico. Eso es lo primero que debe de estar ahí. Algunas personas dicen, no, no lo voy a poner porque solamente el doctor va a retirar una sutura o el doctor va simplemente a explicarle algo. De todos modos, debe de estar ahí este instrumental, pinza, espejo y explorador. Y asimismo, de la forma que se lo estoy diciendo, va en la bandeja, va organizado de esta manera. ¿Quién tiene alguna pregunta en base a esto para ya ir finalizando la clase del día de hoy? ¿Qué le ha parecido? ¿Los temas que hemos tratado han entendido o tienen alguna duda que se quieren que le aclare antes de terminar el encuentro? Necesito opiniones. Los veo un poquito tímidos. Solamente veo que las mismas personas son las que participan. Recuerden algo. Yo esto me lo sé. Ustedes son los que necesitan que se le aclare todo y que ustedes sepan por qué es lo que van a trabajar. Cuando pasemos al siguiente módulo, esto va a quedar de atrás. Algunas cosas que ustedes van a escucharla, pero necesito que todos se vayan, terminemos los módulos de manera correcta, a cabalidad, que ustedes sepan qué es lo que yo les estoy diciendo, que no importa que la pregunta sea lo más sencilla que sea, yo necesito que me pregunten, que me aporten de sus experiencias, de algunos como estudiantes de odontología, otros como pacientes, algunos como asistentes dentales, entre otros. Necesito
que se me activen más en lo que es la participación, porque solamente veo el mismo grupito de personas. Voy a tener que tomar algunas medidas entonces para yo saber que todos están recibiendo los contenidos de la misma forma. También les voy a pedir que, que no se salgan de las clases hasta que no termine la reunión. Veo que algunos también entran tarde a clases. Hicimos un compromiso al principio de la clase de que se iban a conectar todos los días, todos los días no, perdón, los lunes de 7 de la noche a 8:30. Entonces, es importante que tengan eso presente y que sean responsables. En, en base al tema de hoy, ¿quién me evalúa el encuentro de hoy? ¿Qué le pareció? ¿Qué ha entendido? Veo que ponen una pregunta aquí. Rosalina, deme un segundito para contestarle esta pregunta a la joven que me hace Emerly. Ella dice que si en un diente o una muela que esté hecha de acrílico puede salir caries. Emerly, no puede salir caries si la pieza no sostiene lo que es un pilar. Puede ser que a veces hayan dientes que vayan para corona, entonces se le hace lo que es el pilar que va a servir como soporte de la corona. Ahí sí puede salir la mitad del paciente y la otra mitad de acrílico, la mitad normal y la otra de acrílico. No, eso en realidad no está indicado, que sea una mitad de un paciente y la otra una mitad de un paciente. No, la mitad del diente del paciente normal y la mitad de acrílico. El acrílico no se utiliza para restaurar piezas. Será que el paciente haya tenido una caries y que se le haya puesto un empaste. Esto, ahí sí puede pasar que la restauración no esté totalmente adaptada y sí pase lo que es una caries debajo del diente, va a filtrar la restauración, pero no hay casos donde la mitad del diente sea del paciente y la otra mitad de acrílico. El acrílico no sirve como material restaurador, es decir, para como que el paciente tenga una mitad de la pieza y de acrílico y la mitad del diente. O se tiene como eh, un material de sustitución, es decir, de sustitución de una pieza en algún trabajo protésico, o también puede ser cuando el paciente necesita algún trabajo protésico como un trabajo provisional, se utiliza el acrílico, pero no para restaurar piezas. En ese caso, para ese caso se utilizan lo que son las resinas. Exacto, como dice Ana Cari. Vi que Rosalina levantó la mano. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Profe, yo entré un poquito tarde. No sé si en los instrumentos básicos o es algunos doctores que lo usan. Yo hay un instrumento que tiene la puntita achatadita que le dicen cucharilla, cucharilla, algo así. Sí. No sé. Yo trabajé con una doctora hace muchos años y ella es como instrumento básico, el espejo, el explorador, la pinza y una cucharilla.
siempre lo usaba de base. Ahora yo estoy también, que comencé hace poco, pero ella no lo pone en la bandeja, ¿no? Ese instrumento. Realmente, Rosalina, la cucharilla no es un instrumental básico de diagnóstico. No, Solamente está pinza, espejo explorador y la sonda, que no es tan utilizada tampoco en estos tiempos como instrumental de diagnóstico. La cucharilla se utiliza en el caso de que se vayan a hacer eh, restauraciones, empaste, en ese caso sí, pero no es necesario ponerlo como un instrumento de diagnóstico. ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Tienen algún aporte? Hermi. Guiándome del comentario de Rosalina, trabajo en el hospital de niños en el área de odontología y allá sí se utiliza la cucharilla como, básicamente se coloca de una vez en la bandeja, se coloca, en vez de una sonda periodontal se coloca la cucharilla. Lo que iba a aportar es que eso ya depende de tu dentista, tú te acomodas como el dentista trabaje y cada dentista tiene su modo de querer la bandeja y así. Es cierto lo que dice Hermi. Sin embargo, no es necesario, no es un instrumento totalmente de diagnóstico. Ahora, es cierto, cada quien se acopla a como el dentista le guste que se organicen las cosas. Pero en la literatura y en todo lo que se ha conocido, la cucharilla no es necesario utilizarla como un elemento de diagnóstico porque la cucharilla se utiliza más que todo para remover dentina dañada, en el caso de las caries. Y en la evaluación simplemente estamos viendo si esto está dañado o no. Y para eso utilizamos lo que es el explorador, que va a ver si hay zonas blandas o si hay zonas duras. Ya cuando sí se vaya a restaurar, es necesario utilizar lo que es la cucharilla. ¿Alguien más tiene un aporte o alguien quiere evaluarme el encuentro de hoy? ¿Qué tal le pareció? Dice Esther que la clase fue muy buena, los datos y las informaciones de las radiografías fueron muy interesantes y el tema de los instrumentos es muy importante. Así es. Estamos tratando de que todos los contenidos le lleguen de manera clara y concisa a ustedes para que no hayan dudas, para que ustedes puedan manejar a cabalidad estos. ¿Alguien más quiere evaluar el encuentro de hoy? Pues si ya nadie más quiere evaluar el encuentro de hoy, eh, vamos a dar por finalizado esta clase. El próximo lunes estaremos continuando con lo que es esta unidad, que es la unidad número 1 del módulo número 4, donde vamos a trabajar lo que son los instrumentos que se utilizan en odontología. Es importante que ustedes puedan leer, buscar imágenes sobre estos instrumentos para que los contenidos sean comprendidos de una mejor forma. Si ya entonces está todo claro, pues les deseo la continuación de su semana que sea excelente en sus labores y también en su práctica
en sus prácticas, en sus acciones formativas. Es importante que visiten todos los días, abran todos los días su plataforma y que llenen todas las asignaciones correspondientes. Que tengan buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Feliz noche, profe.